Lo que la mayoría de los hombres no se da cuenta es que en el momento en que empiezas a retirar tu energía, todo cambia. La misma mujer que parecía distante, insegura o incluso desinteresada, de repente empieza a acercarse, te escribe más mensajes, te presta atención, empieza a perseguirte. Y si no entiendes por qué ocurre esto, o lo malinterpretarás o lo estropearás por completo. Bienvenido al canal. Hoy vamos a analizar una dinámica que muchos hombres experimentan pero rara vez comprenden. Cuando ella siente que estás perdiendo el interés, su comportamiento cambia. No de forma aleatoria ni emocional, sino de manera predecible. He visto este patrón repetirse una y otra vez con clientes, parejas y en situaciones reales. En este vídeo te voy a guiar a través de una serie de clips que muestran este cambio en tiempo real. Vamos a pausar, analizar lo que realmente está ocurriendo bajo la superficie y te explicaré por qué su atracción aumenta en el momento en que percibe que ya no estás completamente involucrado. Esto no va de jugar a juegos. Se trata de entender las dinámicas emocionales, para que dejes de reaccionar a ciegas y empieces a ver con claridad, porque una vez que comprendas este patrón, nunca volverás a ver su comportamiento de la misma manera. 1. Cuando tu atención disminuye, su curiosidad aumenta. La mayoría de los hombres piensa que la atracción crece cuando dan más. Más atención, más tiempo, más seguridad. Pero lo que no ven es lo rápido que eso puede eliminar la tensión que la mantiene emocionalmente involucrada. Cuando tu atención es constante, predecible y siempre está disponible, no hay nada sobre lo que ella pueda preguntarse. Y en cuanto desaparece la curiosidad, también lo hace gran parte de su atracción. Ahora es cuando la cosa se pone interesante. En el momento en que empiezas a retirarte, no de forma dramática ni para jugar, sino simplemente volviéndote menos disponible, su mente empieza a rellenar los huecos. Empieza a notar la diferencia. ¿Por qué ya no escribe igual? ¿Por qué parece un poco más distante? Ese pequeño cambio genera la incertidumbre justa para volver a despertar su curiosidad. Y la curiosidad es poderosa. La atrae de nuevo emocionalmente. Empieza a prestarte más atención, a analizar tu comportamiento, intentando entender qué ha cambiado. Aquí es donde la dinámica se invierte. En vez de que seas tú quien intenta retener su atención constantemente, es ella quien empieza a intentar recuperar la tuya. He visto que esto ocurre muchísimas veces. Un hombre que estaba haciendo todo bien, de repente deja de esforzarse demasiado, y casi al instante, la mujer se vuelve más receptiva, más interesada, más presente. No porque él se haya convertido en otra persona, sino porque eliminó la previsibilidad. Cuando tu atención disminuye, su curiosidad aumenta. Y una vez que su curiosidad se activa, la persecución ya no se siente forzada. Se siente natural. Segundo, ella nota el cambio antes de que digas una sola palabra. Un error que cometen los hombres es pensar que una mujer necesita que le expliques todo para entender lo que está pasando. ¿No lo necesita? Las mujeres están muy afinadas a los cambios emocionales, especialmente cuando se trata de atención y energía. Puede que pienses que estás siendo sutil, pero en el momento en que tu comportamiento cambia, aunque sea un poco, ella lo nota. No se trata solo de escribir menos mensajes o llamar menos. Está en cómo respondes, en la rapidez con la que contestas, el tono que usas, incluso tu presencia cuando estás con ella. Si antes estabas completamente involucrado y de repente te muestras un poco más reservado, un poco menos reactivo, ella lo percibe al instante. No tienes que anunciar nada. El cambio habla por sí sola. Y aquí es donde se vuelve importante que entiendas esto. Ella no solo se da cuenta, ella lo interpreta. En su mente, un cambio en tu atención suele significar un cambio en tu interés. Es entonces cuando empiezan a surgir preguntas. ¿Está perdiendo el interés? ¿He hecho algo mal? ¿Hay otra persona? Da igual si esos pensamientos son acertados o no. Lo que importa es que generan un movimiento emocional. Por eso tu comportamiento pesa más que tus palabras. Puedes decir todo lo correcto, pero si tu energía no coincide, ella siempre confiará más en lo que siente que en lo que dices. Así que, en vez de sobreexplicarte o intentar controlar cómo te ve, entiende que tu coherencia, o la falta de ella, siempre está comunicando algo. Cuando esa coherencia cambia, ella lo nota enseguida. Y en cuanto se da cuenta, su comportamiento empezará a ajustarse en consecuencia. Tercero, retirarse genera tensión emocional. La mayoría de los hombres oyen retirarse e inmediatamente piensan que se trata de desaparecer o mostrarse frío. Eso no es lo que genera atracción. Lo que realmente cambia la dinámica es la tensión emocional, el espacio entre lo que ella espera de ti y lo que de repente dejas de darle.
Cuando has sido constante con tu atención, ella se acostumbra a cierto ritmo. Sabe cómo respondes, cuándo respondes y cuán disponible estás. Esa comodidad sienta bien, pero también se vuelve predecible, y la previsibilidad con el tiempo reduce la intensidad emocional. En el momento en que te retiras, aunque sea un poco, rompes ese ritmo. Ahora hay un vacío. Ella ya no siente el mismo nivel de certeza, y ese vacío es donde se crea la tensión. La tensión no es algo malo. De hecho, es lo que mantiene viva la atracción. Hace que piense más en ti, que repase las conversaciones, que se pregunte qué ha cambiado. La involucra emocionalmente en la situación porque ahora hay algo sin resolver. Pero aquí es donde la mayoría de los hombres se equivocan. O se pasan de la raya o entran en pánico. Se retiran demasiado o se vuelven tan distantes que se desconectan, o se sienten incómodos con la tensión y se apresuran a arreglarlo explicándose demasiado o volviendo a perseguirla en exceso. Ambas cosas anulan el efecto. El objetivo no es retirarse por completo, es dejar el espacio justo para que ella note la diferencia. Esa ligera incertidumbre es lo que la mantiene interesada. Cuando hay tensión emocional, ella se acerca para cerrar la distancia, y es entonces cuando empezarás a notar un cambio. No porque lo hayas forzado, sino porque la dinámica la ha traído de forma natural hacia ti. 4. Ella empieza a invertir para recuperar el control. Una vez que esa tensión emocional está presente, empieza a ocurrir algo sutil pero poderoso. Ella empieza a invertir más, no porque tú se lo hayas pedido ni porque se lo hayas exigido, sino porque siente que el equilibrio ha cambiado y quiere recuperar lo que cree que está perdiendo. Al principio, puede que ella estuviera en una posición más pasiva, simplemente respondiendo a tu energía. Pero ahora, a medida que tu atención se vuelve menos predecible, ella empieza a tomar la iniciativa. Te escribe primero con más frecuencia. Te pregunta cómo estás. Intenta crear conversaciones que antes no eran necesarias. En la superficie, parece un interés repentino, pero en el fondo se trata de una recalibración emocional. Lo que realmente está ocurriendo es esto. Ella está intentando recuperar una sensación de control en la relación. Cuando alguien siente que ya no es el centro de tu atención, a menudo aumenta su esfuerzo para ver si sigue ocupando ese lugar. No siempre es algo consciente. Es instintivo. Aquí es donde muchos hombres interpretan mal la situación. Asumen, por fin muestra interés, debería redoblar mis esfuerzos. Y ahí es donde vuelven a perder el equilibrio. Porque en el momento en que reaccionas de forma exagerada a su inversión, restableces la dinámica al punto de partida. La clave aquí es la consciencia. Cuando ella empieza a invertir más, no es una señal para que la persigas con más ahínco. Es una señal de que la dinámica ha cambiado a tu favor. Simplemente te mantienes firme. ¿Observas? No te apresuras a llenar cada vacío que ella crea. Cuando te mantienes con los pies en la tierra mientras ella aumenta su esfuerzo, ocurre algo interesante. Ella empieza a asociarte con estabilidad emocional y valor, y es entonces cuando su inversión se vuelve más profunda, no temporal. 5. La persecución comienza cuando dejas de perseguir. Piensa en una relación que probablemente hayas visto antes o incluso experimentado de forma indirecta. Un hombre empieza siendo muy disponible. Siempre está pendiente, siempre toma la iniciativa, siempre intenta que todo sea fácil y cómodo. Al principio, ella responde. Disfruta de la atención. Pero con el tiempo algo cambia. Ella empieza a sentir que no necesita esforzarse tanto en contactar porque él siempre lo hará. El equilibrio se inclina silenciosamente. Ahora imagina lo que ocurre cuando ese mismo hombre cambia su comportamiento. No por enfado, no por frustración, sino simplemente porque empieza a centrarse más en su propia vida. Sigue estando presente, pero no está disponible constantemente. Sigue comunicándose, pero no desde un lugar de sobredisponibilidad. De repente, la mujer que antes estaba relajada en la dinámica empieza a adaptarse. Ella empieza a iniciar conversaciones con más frecuencia. Ella se interesa por él sin que se lo pidan. Intenta reconectar de pequeñas maneras, enviando mensajes, haciendo preguntas, buscando motivos para interactuar. Desde fuera, parece que ella está mostrando más interés, pero lo que realmente ocurre es que está respondiendo al cambio en el esfuerzo. Aquí es donde la persecución comienza silenciosamente, no porque él lo haya pedido ni porque ella haya decidido jugar, sino porque el equilibrio emocional ha cambiado. Cuando ella percibe que ya no la persiguen de la misma manera, empieza a dar pasos hacia adelante para restablecer esa conexión. Pero aquí está la lección clave que la mayoría de los hombres pasan por alto en las relaciones reales. En el momento en que vuelves a perseguirla para igualar su energía, la dinámica se reinicia.
La persecución solo continúa cuando te mantienes firme y no te excedes en la corrección. Lo que la mantiene interesada no es que vayas detrás de ella, es que tú te mantengas estable mientras ella ajusta su posición hacia ti. Una vez que entiendes esta dinámica, dejas de reaccionar emocionalmente ante cada cambio en su comportamiento. Te das cuenta de que la atracción no es estática. Se mueve en función de la energía, la atención y el equilibrio emocional. Cuando ella siente que te estás retirando, su respuesta suele ser acercarse, no por manipulación, sino por la tensión psicológica natural. El error que cometen la mayoría de los hombres es perseguirla en exceso en cuanto ella vuelve a mostrar interés, lo que reinicia todo. La verdadera ventaja es mantenerse firme, observador y coherente. Porque al final la persecución no surge de forzar las cosas, surge de entender cuándo hacer menos y dejar que sea ella quien dé el paso.